Nuestro invitado hoy en A Calzón Quitado, Jaime Arizabaleta. ¿Cómo le decimos? Youtuber, candidato presidencial, candidato al Congreso, agitador de masas o cómo, Jaime, bienvenido. Aldemar, qué gusto saludarte, a toda la audiencia, ¿no? Dígame como quiera, yo soy simplemente un ciudadano que se preocupa hoy por los temas del país y la forma tan mala como este gobierno que se está manejando todas las cosas. ¿Por qué le da tan duro usted a Petro si es un buen padre de familia? No, mi tema con Petro no es un tema personal, uno le podría reconocer varias cosas, sino que es un tema de fondo, es un tema de sus políticas, de sus formas como gobierna mal el país y sobre todo con el Valle del Cauca. Por eso quiero aprovechar este momento para invitar a los caleños y a los vallecaucanos a que participemos de nuestra marcha el 21 de abril. Usted está haciendo toda esta labor de llamar al pueblo colombiano porque tiene una aspiración o la hace porque realmente piensa que estamos en un mal gobierno. No, por supuesto que todos los ciudadanos uno no puede mentir que uno tiene aspiraciones políticas, porque me encanta la política y no es de ahora. Mi activismo político, entre otras cosas, además, no es de ocasión, sino que es permanente. Yo estoy en esto agitando las calles desde la época del plebiscito. Era yo un muchachito en la universidad y ya como comenzaba a convocar movilizaciones. Entonces, por supuesto, yo tengo aspiraciones políticas, pero hoy quien, digamos, convoca es un ciudadano y un grupo de ciudadanos supremamente amplio, de todos los espectros políticos. Mire, por ejemplo, que el 21 de abril se ha sumado Alejandro Gaviria, se ha sumado J. Fernández, se han sumado personas de distintos matices políticos y por supuesto también de la centroderecha, que han sido los coherentes. Pero, ¿qué es lo malo que ha hecho Petro o que está haciendo Petro cuando él prometió un gobierno del cambio, acabar con todo lo malo que venía en el país? ¿Qué es lo malo que ha hecho? Ese es el problema. Decía Francisco de Quevedo, que el que mucho promete, nada cumple. Y eso es lo que está haciendo Petro. Petro es un traficante del odio, un tipo que para él quedar presidente llenó de odio y de resentimiento al pueblo colombiano sin ninguna propuesta concreta. Se valió, por supuesto, de que en Colombia siempre ha habido mucho problema en todos los temas, en seguridad, en temas sociales, pero él se pintó como si fuera la solución. Y hoy que es gobierno, está haciendo lo mismo que tanto criticaba e incluso Aldemar muchísimo peor. Entonces, por supuesto que la decepción del pueblo colombiano es enorme. Me puedo decir, hoy muchas personas que votaron por Petro y están arrepentidas, por ejemplo, están supremamente arrepentidas y me han llamado que quieren participar en la marcha del 21. Por eso yo le hago un llamado a las personas que estamos organizando, las personas que siempre hemos participado en las movilizaciones, que a esas personas que están arrepentidas hay que acogerlas, no hay que maltratarlas, porque muchas de ellas votaron por Petro de manera genuina, no por cálculos políticos. Por ejemplo, por cálculo político sí le podría decir que Claudia López, eso sí es una petrista camuflada, que hoy por ocasión y por oportunismo hoy quiere desprenderse de Petro. Pero hay muchos colombianos de a pie que fueron engañados, entonces a esos hay que darle la mano y sobre todo al pueblo caleño. El pueblo caleño le dio una victoria abrumadora al presidente Petro, 65% de los votos los obtuvo Sí. aquí. ¿Y qué ha hecho Petro por el Valle del Cauca? Absolutamente nada, lo único que ha hecho por el Valle del Cauca es llenarnos de disidencias de las FARC. Pero, ¿qué puede hacer un presidente cuando no tiene la mayoría en un Congreso, que es donde presenta los proyectos de ley y no pasa? Pero pues por supuesto, ¿cómo van a pasar al demás si todos sus proyectos de ley son nocivos? Y él tiene que entender que esto es normal dentro del tránsito de las democracias. No es el único presidente que no le han pasado los proyectos de ley. A muchos presidentes, recuérdese, a Iván Duque, toda la forma como el Congreso se le opuso. Y eso es normal. Ese es el sentido de los pesos y los contrapesos. Asunto que él no entiende, porque él es un tirano. ¿Por qué cree Aldemar que el señor se reúne permanentemente con Nicolás Maduro? Ha visitado más a Maduro que a los niños de La Guajira, de los sectores populares de Colombia. A él sí no le incumple la cita ni le llega tarde. Entonces, ese es el tema. Yo a usted lo veo con una camiseta más o menos el mismo color que identifica a Nicolás Maduro. Será la camiseta, porque estamos muy distantes. Él es un tirano, yo soy un demócrata. Y vamos hacia la tiranía, vamos hacia una dictadura en Colombia, porque Petro dijo que la oligarquía colombiana o la derecha no volvería a tener el poder. Incluso le puedo decir a Aldemar, una de las razones que nos convoca ahorita es la propuesta constituyente de Gustavo Petro. Petro en campaña no hizo sino decir que no iba a convocar una constituyente, que firmaba sobre mármol que no la convocarían. Y ahora
que es presidente, en un discurso rabioso en Puerto Rellena, dijo que convocaría a una constituyente. Y lo grave no es eso, porque cualquiera puede, digamos, cualquier presidente puede tener esa iniciativa. Lo grave es lo que sucedió después. Germán Vargas hábilmente le dijo, bueno, si usted quiere convocar a una constituyente, entrémosle, nosotros estamos dispuestos. Ahí lo desnudó en sus pretensiones. Petro de una se echó para atrás y dijo, no, es que la constituyente no es con los políticos, la constituyente es con el pueblo. Y entonces él no quiere acudir a las vías constitucionales de llegar al Congreso y llevar esa constituyente porque sabe que hoy no están las condiciones políticas para eso. Él quiere hacer algo similar a lo que hizo Nicolás Maduro el año 2017, que fue la constituyente de Maduro. Él se inventó unos grupos sociales, entonces dicen representantes de los empresarios, y elige a 5 empresarios que son amigos de él, representantes de los estudiantiles, elige 5 grupos estudiantiles que son amigos de él, representante de las mujeres, elige 5 grupos de colectivos de feministas que son amigos de él, y comienza a armar un tema de país distinto. Petro quiere aplicar la misma constituyente de Maduro y perpetuarse en el poder. Yo le voy a decir al demás, una persona que quiera terminar el mandato en el año 2026 y que quiera posar de expresidente como lo han hecho otros, a irse al exterior y escribir libros, pues no va a reformar algo tan sensible como es la salud de Colombia. Si algo bueno tiene este país, con muchos defectos, pero si algo bueno tiene este país y por lo cual es destacado en el exterior, es por su salud. Entonces muchas personas del exterior vienen aquí a operarse, muchas personas colombianos que viven en otros países le hacen viaje particular a Colombia para sus operaciones. Y alguien que quiera reformar algo tan sensible como la salud, que es la vida de los colombianos, pues lo quiere hacer primero para tener ese botín de lo de la salud, tener el botín de lo de las pensiones y todo eso para llevar a repetirse y perpetuarse en el poder. Todo esto va atado al mar. ¿Cree usted entonces que vamos a tener a Petro por muchos años en el gobierno? Por fortuna la ciudadanía va a oponerse a eso y yo no creo que él lo logre, pero su intención es esa. Yo le voy a contar un chisme. Vea, por ejemplo, salió una nota en la revista Semana de la forma como Petro saludó a Fico ahorita en la reunión y le dijo, Fico, nos veremos en otra campaña. Y Fico le dijo, ¿cómo así? Y Petro se quedó en silencio. La pretensión de él es quedarse en el poder, ya su gente incluso lo dice. Hay un tema que hay que analizar y es el lenguaje oculto. Si usted mira, por ejemplo, la convocatoria que hizo en Puerto Rellena, estaba eso, pues llegó mucha gente del Cauca, todo eso es un tema muy prepago, lo que sea, pero había una pancarta gigante que las cámaras de la presidencia no hacían sino enfocarlas, y era una que decía reelección ya. Esa es la intención de Petro. Revivir la reelección. Claro, y quedarse en el poder. Lo que pasa es que es muy difícil que eso suceda por varias razones. Primero, por las condiciones del líder. Normalmente para matar las democracias y para perpetuarse en el poder se exige que los líderes sean carismáticos, al menos en un inicio, y que tengan un porcentaje de aprobación gigante. Lo tuvo Chávez. Chávez era un monstruo en la popularidad. Él tuvo más del 80% siempre cuando vivió. Lo tuvo Castro en un inicio, los Castro. Lo tienen otros dictadores, que después se vuelven impopulares, es otra cosa, pero al menos el inicio tienen que ser populares y tienen que ser disciplinados. Y Petro ni es popular ya, ni es disciplinado, porque mantiene distraído quién sabe en qué situaciones. Entonces yo creo que le va a quedar difícil, pero que su intención indudablemente es esa. Y yo creo que la persona que piense que Petro va a terminar su mandato en el 26 como si nada, que se va a ir a escribir libros sin agitar más, es muy ingenuo. Pero una reelección en Colombia tendría que haber una reforma del nuevo constitucional y los tiempos ya no dan. Pero es que además, si algo es Petro, es que Petro es experto en no acudir ni siquiera a las vías legales. Petro en innumerables ocasiones, vea cómo se hizo en armas, como político sitió a Cali, paralizó el país. Él es experto en acudir a las vías de hecho. Entonces, el tema aquí no va a ser acudir a las vías legales para quedarse en el poder, yo creo que lo va a hacer a los bravos. Hay un informe bastante preocupante de Estados Unidos donde se han aumentado los cultivos ilícitos y se han aumentado también los grupos de disidencia o la delincuencia. Esto es muy grave para una democracia. Además, es que hay aquí algo de fondo y es que el presidente de la República se eligió en los patios de la Picota. Entonces, como el presidente de la República, no lo dijo Jaime Arizabaleta, porque eso sería calumniar y tendría una consecuencia legal. Eso lo dijo Juan Fernando Petro en una entrevista en Caracol, además de manera orgullosa. Dijo que los extraditables
habían elegido a su hermano y que por eso en muchos sitios de Colombia que siempre perdía Petro y había ganado esta vez, porque era por los extraditados. Entonces, cuando usted se elige en los patios de la picota, cuando esa gente usted lo apoya con votos, por medio de presión, con las armas o lo que sea, usted ya les es imposible perseguirlo porque les debe mucho. Y eso se ha visto. Mire, por ejemplo, el tema con las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC han aumentado su presencia impresionantemente. Dicen que la fuerza pública ya ni siquiera puede entrar a Jamundí, ya no se está respirando en Cali, o mejor dicho, está en Cali. Eso es una de las cosas que se ha denunciado durante estos días. Mire, por ejemplo, el ELN, esa poca seriedad de esos diálogos, esos tipos se paran de la mesa cuando quieren, nadie los persigue, han aumentado su presencia militar y por supuesto los cultivos ilícitos están disparados. Si Petro hace mofa y digamos dice que él ha incautado los cargamentos porque se han disparado impresionantemente, entonces claramente hay más para incatar. Pero ese es el asunto que hoy vivimos en Colombia, se ha vuelto esto un narcoestado. Vamos en un proceso de intervención de la CPS, eso es grave para la salud de los colombianos. Por supuesto, y es más grave todavía, es que esto ha sido un tema provocado. Si usted mira unas declaraciones de antes de la presentación de la reforma de la salud de la ministra Carolina Córdoba, dijo que para que llevara una reforma primero tenía que haber una crisis. Y tiempo después de esas declaraciones, Petro le dice a Daniel Coronel, le ilustra lo que va a suceder y dice que si él quiere acabar con el sistema, pues deja más o menos de financiar a las EPS y eso va a caer como un dominó, utiliza el término va a caer como un dominó y vemos como de hecho eso ha sucedido. Por supuesto, la reforma ha sido tan nociva que se hundió en el Congreso de la República. El antecedente de ese hundimiento fue la marcha del 6 de marzo, por eso salir a marchar es muy importante para los colombianos porque cada marcha tiene una consecuencia, la marcha del 6 de marzo tuvo como consecuencia que se hundiera la reforma de la salud. Pero Petro no se quedó tranquilo con eso. Petro ha tomado una especie de retaliación. Entonces, ahora él quiere otro asunto que nos lleva a pensar que se ha perfeccionado el poder, que él no estudia las vías legales. Él quiere implementar la reforma de la salud de las drogas. Entonces ya hizo la intervención de Sanitas, ayer hizo la intervención de otra EPS, Servicios Occidentales de Salud. Va a ir interviniendo otras. Entonces, ese es, digamos, el tinte y la forma autoritaria de gobernar, y por eso es un llamado también a los afiliados de las EPS, al cuerpo médico, y a los colombianos en general, que nos vayamos a las calles este 21 de abril. No estamos llegando a esa Venezuela que hoy marchan los de Chávez o Maduro, mañana los de la oposición. No estamos llevando a ese enfrentamiento es que, colombianos. Claro, por ejemplo, yo estaba entrevistando a alguien que había provocado otras marchas. Es que ellos pueden citar, lo que pasa es que no sale gente. Vean esa marcha que acaban de hacer el 9 de abril en la Plaza de Bolívar. La tarima era más grande o casi de grande la Plaza de Bolívar y ni siquiera así lo llenaron. Entonces, claro, ellos pueden convocar, pero no están llenando. Tanto que yo dije estos días de manera jocosa que ojalá la próxima vez que el presidente quiera convocar a sus adeptos que los reúnen en una cafetería, que ahí podrían caber todos, no necesita parar las calles ni nada de eso. Entonces, yo creo que la movilización hoy popular no está en cabeza de Petro, sino que está en cabeza hoy de la oposición. Se vio el 6 de marzo y estoy seguro que el 21 de abril cada vez será mayor. Y podríamos estar pensando en convocar una para junio. En Venezuela, cuando empezó, digamos, Maduro con su tiranía, lo que pasa es que es un escenario muy distinto, parecido, pero distinto en el sentido de que Maduro tenía como el chavismo surge de las Fuerzas Armadas, Chávez era un líder de las Fuerzas Armadas, hay una vinculación cívico-militar y política muy complicada. Entonces, cuando la oposición allá sale, en cabeza de Leopoldo López, millones de personas en las calles, pues los torturan. Incluso en las calles uno ve unas imágenes horribles, dantescas de ¿cómo se llama eso? Tanquetas militares pasando encima de las personas. Entonces, eso fue muy difícil. Pero en ese momento en Venezuela salieron a marchar prácticamente cada 3 semanas. Entonces, cuando el momento del país, digamos, se presta para eso, eso es perfecto. Y además a Petro le faltan 2 años y medio de gobierno. Si se desgasta la agenda legislativa en este 2024, el gobierno se acabó.
Ese es el fin de las marchas. Es Desgastar al gobierno en su agenda legislativa. Nosotros lo que pedimos, lo que queremos con estas marchas es que absolutamente nada le pase en el Congreso. Ni siquiera la reforma a la salud tiene que caer, la reforma a la pensional se tiene que caer. Si a ellos les da, por ejemplo, por hacer una reforma tributaria, que se caiga, porque no puede ser que el gobierno más derrochador de la historia venga a poner impuestos a los colombianos. Simplemente es mirar la forma en que esa gente está derrochando el dinero. Mire la esposa del presidente, la señora Alcocer, ¿no? Que es una mujer, y me parece que es una mujer, digamos, llamativa, y con sus condiciones de mujer. Y baila muy bonito. Y de madre puede ser muy buena y toda la cosa. El tema aquí no es ese, porque la respeto como mujer, como respeto a todas las mujeres. El tema es que derrocha la plata de los colombianos. Tiene un séquito ahí de lambones que la rodean, de peluqueros y masajistas, y que entre todos hicieron la silla vacía, hizo un estudio, y entre todos llegaban a más de 1.000 millones de pesos. Eso no es lo que ellos promovieron en campaña. ¿Qué tal, por ejemplo, la señora Francia Márquez? Era un símbolo de la lucha popular contra el Estado opresor y las clases dominantes. Y hoy esa señora vive en una mansión en Napa. Esa señora ya no le gusta andar en carros convencionales, ni siquiera en camionetas blindadas, ¿no? La señora tiene que andar en helicóptero. Pero por razones de seguridad, ¿no? Pero por razones de seguridad, viviendo en Napa. Vea, yo le voy a decir algo. Si hay alguna zona segura, incluso a finales de los 90, cuando nosotros estábamos arrinconados por el terrorismo y nadie podía ir al kilómetro 18, nadie ni siquiera podía desplazarse en Pance por lo de la María y todo eso. La primera zona segura del Valle del Cauca fue APA. Ahí había una seguridad privada muy importante. Desde hace mucho tiempo APA es muy, muy seguro. Y entonces ahí vive además gente supremamente connotada. Vive también la señora Iria Francisca, vive el señor Rey Barrera, viven mucha gente connotada y ninguno era. Ya como que eso terminó. Yo no me meto en la vida privada, digamos, de mi prima ni nada de eso, pero como que termina, yo no sé. Pero son también gente de importancia y ninguno de ellos acude o le interesaría andar en un helicóptero. Yo no creo que alguien quiera matar además a Francia Márquez. Le han hecho atentados, sí, pero digamos que, por ejemplo, el ELN le hizo campaña en la presidencial. En su página oficial de internet promovían el nombre de Francia Márquez como presidente. ¿Y no será una alternativa a ella presidencial? Yo no creo que nada de la izquierda sea hoy una alternativa presidencial. ¿Qué va a pasar? Petro lo sabe. Si algo tiene Petro es que no es pobre, es un tipo muy calculador. Y él sabe y él conoce su debilidad. Él está buscando o perpetuarse en el poder o por medio de una candidatura que se camufle de centro, intentar, digamos, llegar otra vez al poder. Y esa candidata podría ser, por ejemplo, Claudia López o algo similar. Pero que el tipo pueda, yo creo que es muy difícil. Pero la derecha tampoco hoy tiene una persona que uno diga, esta es la imagen que o esta es la persona que Colombia necesita. Eso es muy cierto y es muy preocupante. Y es también preocupante la falta de unión. Yo le digo, por ejemplo, a esta convocatoria, muchas voces de derecha se han sumado, pero no las suficientes. Yo creo que, ¿y por qué pasa esto? En una situación de muchos piensan que como ellos no fueron los que convocaron, entonces se apartan de la labor. En esto no nos puede pasar lo que yo vengo diciendo, lo de la oposición de Venezuela. La oposición de Venezuela es un desastre completo. Es tan desastrosa esa oposición y tan ingenua que muchos de ellos ven a Petro como un mediador, sabiendo que Petro es una mascota, lo he dicho en muchas intervenciones, de Nicolás Maduro. ¿Petro es una mascota? De Nicolás Maduro. Es una mascota de Nicolás Maduro. Es un pupilo de Chávez. Mire, yo le digo que ha visitado más a Maduro que a los sectores populares de Colombia. Claro, aquí le hacen unas reuniones y llega tarde, no llega, o cuando llega dice dos cosas y se va. A Maduro nunca le incumple, nunca le llega tarde. Usted lo mira en esos videos, parece preciosito recibiendo cosas. Es que eso no lo dice, no lo digo yo, lo digo Diosdado Cabello una vez que se le emberracó y dijo, aquí venía ese Petro a pedir favores y para que lo apoyáramos para sus campañas. Y hoy que nosotros tenemos aquí un conflicto, entonces viene a tirarnos. Incluso hasta Petro es tan fácil que traiciona hasta sus mismos amigos. Bueno, Jaime, ¿se va a lanzar a la presidencia? Pues yo algún día quisiera ser presidente de la República. Yo, digamos, entiendo la dificultad del asunto, pero yo tengo, digamos, una vocación de servicio y quisiera algún día hacerlo. Pero uno tiene que ir paso a paso, madurar, uno tiene que prepararse para eso.
eso no es un tema menor y seguramente con preparación, con esfuerzo, con disciplina y sobre todo acudiendo a la voluntad de los colombianos algún día ser presidente de la República. Jaime Arizabaleta, muchas gracias por estar en Alcarzón Quitado. No, a usted además, usted sabe que este espacio a mí me encanta, a todos los oyentes, a quienes nos ven a estas horas, un saludo especial y bueno, nos vemos en las calles este 21 de abril, vamos sin miedo a enfrentar la tiranía.